Buenos días para todos. Hoy vamos a tener en esta sesión, que es en conjunto, tenemos a Graham y el grupo de medicina interna de la Universidad de Manizales. Vamos a revisar Bacteremia por Staphylococcus aureus, teniendo en cuenta que el hilo conductor va a ser también a través del antibiograma. Entonces, la idea es analizar los aspectos clínicos, terapéuticos y del análisis del antibiograma y algunos aspectos claves del diagnóstico. Por eso, básicamente, lo que vamos a hacer es, si bien vamos a dar algunos fundamentos, nos vamos a enfocar mucho en los momentos clínicos de todo el proceso del análisis de las bacterias por Staphylococcus aureus y haremos énfasis en algunas controversias importantes que existen en el tema, que nos explican algunas de las decisiones difíciles que hay que tomar allí. La idea es que esto está enfocado al médico general y de entender un poco cómo es que se debe relacionar con el laboratorio y cuál es el rol también del infectólogo y el médico general, cómo debe apoyar a infectología. Entonces, toda esta historia arranca con la guerra franco-prusiana. Recuerden ustedes que este fue como el tráiler de la Primera Guerra Mundial. Esta fue la guerra entre Francia y lo que sería Alemania. Y es muy interesante este conflicto porque básicamente los padres de la microbiología y muchos de sus alumnos estuvieron enfocados también en toda esta parte de las batallas. Así entonces tenemos a Edwin Klebs, de donde viene Klebsiella, pues yo creo que todos hemos oído hablar de la bacteria. Él era médico de guerra durante la guerra franco-prusiana y ayudó a Virchow haciendo autopsias. Y él encontró que muchos de los pacientes que tenían heridas de guerra y que finalmente fallecían por sepsis debido a estas heridas, encontró que en todos encontraba sangre, encontraba bacterias en la sangre. A esta bacteria se le empezó a llamar Microsporum septicum. Después Alexander Oxton, un cirujano escocés, empezó a asociar el hecho de que estas bacterias deberían estar en el exterior, y él fue el primero en que empezó ya a hacer unos estudios microscópicos y lograr identificar el microorganismo. Sin embargo, no se le tiene el nombre pues como lo tenemos ahora. De hecho, la cita que les tengo acá es de este artículo de Elec de 1959, donde todavía se le llamaba Staphylococcus pyogenes al Staphylococcus aureus. Finalmente ya Alexander Oxton en sus trabajos, hablando de las bacteremias que en ese entonces se les llamaba sapremias, logró hacer la diferenciación entre los estreptococos en cadenas y los estafilococos en racimos, pero ya fue hacia inicios del siglo XX como Anton Rosenbach ya logró hacer una determinación mediante los medios de cultivo que se desarrollaron a finales del siglo XIX para poder diferenciar Staphylococcus aureus, y en ese entonces él le llamó Staphylococcus albus, al que sería Epidermidis, una diferenciación importante teniendo en cuenta que Epidermidis es un comensal con pocos factores de virulencia y aureus en cambio sí tiene un potencial patogénico bastante grande. El problema entonces de esto y por qué vamos a hablar de esto y la forma como lo vamos a abordar son varias cosas. Los que han estado conmigo en medicina interna y han visto el antibiograma han visto que hemos hablado, por ejemplo, de las guías ITSA, de cómo se deben hacer los tratamientos antibióticos contra bacilos gram negativos. Entonces vimos las BLE, AMSES, todas esas cosas. Y pues así no sean unas guías oficiales, lo que llaman ellos guidelines, igual ya son unos documentos construidos, pero lo que hemos escuchado en algunas discusiones de expertos que han venido aquí a Colombia a hablar de resistencia antibiótica es que llevan muchos años tratando de hacer las guías de cocos gram positivos, pero pues lo cierto es que no las han podido avanzar debido al hecho de que hay muchísimas controversias en su manejo. Los estudios para poder estandarizar algunos regímenes antibióticos, debido a que son muy poquitos pacientes, no tienen el poder estadístico para volverse recomendaciones. Y una cosa que les voy a mostrar es que hay una grandísima disparidad en cómo se manejan las bacterias por Staphylococcus aureus alrededor del mundo. Y eso es, creo que, uno de los temas interesantes que vamos a ver. Esto ha llevado entonces a unas controversias muy interesantes. Obviamente, hablar de todas las controversias, de todos antibiótico versus tal antibiótico, pues realmente da para muchas conferencias. Entonces vamos a abordar como las más grandes y las que más de pronto podrían tener relación con el trabajo del médico general. Y pues recordar que esta es una patología de una altísima mortalidad. La mortalidad en los estudios, en nuestra región y en general en el mundo, ha demostrado que a pesar de todos los avances que hay en diagnóstico, de que hay
tratamientos antibióticos para gram positivos que no los tenemos para gram negativos, la mortalidad sigue siendo tan elevada y dependiendo del contexto clínico puede oscilar entre el 20 y 40%, o sea, sigue siendo una patología muy, muy complicada. Y esto lo vemos precisamente en este estudio de Lancet, publicado en el año 2022, donde por fin se dieron a la tarea, esto fue un trabajo titánico de lograr acumular datos de todo el mundo, para tratar de mostrar cómo las bacterias comunes, como esas generalmente hasta ahora que se vino a hablar de resistencia, ya nunca se vigilan a nivel global de forma estandarizada, lograron hacer el primer estudio demostrando la carga de enfermedad y la carga de mortalidad de estos patógenos y el efecto que tienen en la mortalidad global. Y como vemos, Don Staphylococcus aureus está de primero, poniendo más de 1 millón de muertos, y miren ustedes que la mayoría de los muertos son relacionados con infecciones del tracto respiratorio inferior, neumonías, además de las infecciones del torrente sanguíneo. Y algunas ya infecciones que consideraríamos muy catastróficas y obviamente de mucha morbilidad y mortalidad, como son las infecciones cardiovasculares, vemos que aportan menos a esa mortalidad. Entonces vemos que el foco pulmonar y todas las bacterias relacionadas con catéter y todo esto son las que más aportan a esta mortalidad. También respecto a cómo se comporta por los grupos etarios y de acuerdo al género, vemos entonces que la mortalidad está concentrada obviamente en los extremos de la vida, obviamente en los neonatos también es una patología muy importante, y ya hacia los adultos vemos obviamente que la carga también está bien fuerte hacia el final de la vida, pero vemos un comportamiento muy interesante, como hay una mortalidad mucho más elevada en los hombres hacia los rangos de edad que están entre los 65 y 75 años, y vemos ya un pico de mortalidad en las mujeres de los 80 a los 90 años. Aquí aprovechando que tenemos de pronto a Lucho más adelante, de pronto podríamos discutir por qué probablemente sea eso. Desde el punto de vista de las regiones, vemos que hay una gran disparidad, lo hemos dicho muchas veces en Gram, en Estados Unidos y en Europa importa mucho la mortalidad por estafilo. Nosotros a veces tenemos una carga de enfermedad mayor por bacilos gram negativos. Sin embargo, aquí esta carga de bacterias se ve menor, pero probablemente tiene relación con que nosotros no vigilamos y no tenemos tantas estadísticas, o sea que probablemente esta carga de enfermedad es mayor. Sin embargo, vemos que Staphylococcus aureus es el germen, uno de los gérmenes que más mata también acá en Latinoamérica. Pero pues, hombre, uno hablando del mundo, pues más bien hablemos de datos locales, aprovechando además acá que tenemos conectada a Aura Cárdenas, quien va a dar continuidad a este trabajo. Este fue el trabajo de grado del doctor Chaparro y el doctor Quintero, en este momento intensivistas que trabajan en varias instituciones de acá de Manizales, fueron estudiantes de nosotros, fueron muchas veces a Gram y lo recordamos con mucho cariño. En este trabajo colaboramos con el doctor Vicente Aguirre, con el doctor Diego Sánchez, y obviamente el mono nos ayudó en todo lo que tenía que ver con Juniet. Aquí lo que se hizo fue evaluar las bacteremias de Staphylococcus aureus en el Hospital Santa Sofía en el periodo 2018-2021. Un estudio además muy interesante porque se hizo en el contexto de COVID. En este estudio, me perdonan que ahí no aparece el dato, el 61% fueron hombres, el promedio de edad fueron 58 años, y tenemos que 1/3 de las personas eran mayores de 65 años. La mayoría vienen de área rural, ¿sí? Además, un dato importante aquí, y creo que se los dije a los estudiantes, es que tengan presente que las bacterias de Staphylococcus aureus no se producen solamente en la unidad de cuidados intensivos, sino que miren que 1/3 de esas bacterias se produce a nivel de hospitalización. Lo cierto es que la mayoría de estos pacientes, su inicio de sospecha fue porque se veían clínicamente infectados. Sin embargo, esto solamente fue alrededor de la mitad porque otros pacientes tenían enfermedades generales que se les estaba estudiando por un lado y resultaron teniendo como evento emergente una bacteremia por Staphylococcus aureus. También llama la atención el hecho de que tuvimos mucha relación de catéteres centrales. Esto no es sorpresa. Los catéteres centrales son los que más se asocian a la sepsis asociada a catéter por Staphylococcus aureus. Y dentro de las localizaciones de los dispositivos, los más relevantes que vimos o los más frecuentes fue subclavio y peritoneal. Dentro de los resultados clínicos que se pudieron ver en el estudio, una mortalidad del 38%, el 67% presentaron shock séptico. Aquí vale la pena hacer una aclaración, no es que todo el mundo tenía shock séptico de acuerdo a definiciones sepsis 3 de JAMA 2016, no a todos los pacientes se les pudo medir el lactato y nosotros nos tocó asumir que shock séptico era
simplemente necesidad de vasopresores, pues porque realmente estaríamos asumiendo pues de que casi todos los pacientes pues que les dan una bacteremia de Staphylococcus aureus terminan en un shock séptico de acuerdo a las definiciones nuevas, y ese porcentaje pues realmente es menor si nos ceñimos a la definición con el lactato. La mortalidad no fue diferente entre los rangos de edad, miren que los menores de 65 y mayores de 65 más o menos tuvieron una mortalidad estándar, y vale la pena aclarar lo siguiente, y es el origen de esas bacteremias. Vemos que en muchos casos, en un cuarto de los casos, es bacteremia de origen desconocido. El foco pulmonar fue muy importante y esto es clave para poder definir la terapia antibiótica. Y aunque ahorita pues lo vamos a ver un poquito más desmenuzado, el porcentaje de Staphylococcus aureus meticilino resistente fue del 35%, que está dentro de las estadísticas como se han manejado en Manizales entre el 25 y 40%. Alrededor del 20% tuvieron bacteremia complicada, ahorita vamos a ver cómo se define eso, y pues la verdad la mayoría de los pacientes tenían una severidad bien importante. Aquí vale la pena destacar, acá ya los desmenuzamos un poquito desde el punto de vista de estafilococo meticilino sensible y meticilino resistente. Vemos los porcentajes de bacteremia persistente, vemos además las complicaciones sistémicas del 14%, y ojo con este detalle que se va a diferenciar mucho el meticilino sensible del meticilino resistente. Lo que hablamos, necesidad de vasopresor, pues obviamente no todos los pacientes cumplieron el criterio de Koch, pero con una mortalidad del 6%. En Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿qué tuvimos de más? Tuvimos muchas más complicaciones sistémicas, casi el doble, o sea, siembras en focos distantes, endocarditis, bueno, otra serie de complicaciones, y miren que también la mortalidad fue mayor. Lo interesante de este estudio, para cerrar esta parte de contexto local, es el hecho de cómo se comportó la terapia, si era inadecuada o adecuada. Obviamente esto fue un estudio retrospectivo, y lo que se hizo es tratar de analizar con qué antibiótico se cubrió. Entonces, si era meticilino sensible y quedó cubierto, era que se hubiera utilizado oxacilina o cefazolina. En MRSA, que tuviera un cubrimiento adecuado, hay muchos antibióticos para esto, y realmente en el estudio se dio el reflejo del uso de casi todos los antibióticos que vamos a mencionar. Llama mucho la atención que hubo, y como se esperaría, muchos meticilinos sensibles que fueron tratados con vancomicina. Se les arrancó terapia empírica con banco sin asociar ningún betalactámico. Estos fueron el 20%. Estos que tenían meticilino sensible tenían un betalactámico, por ejemplo, de cubrimiento de gram negativos, entonces pues probablemente le pudo haber hecho, pero pues no hay ningún estudio sobre esto, pero realmente fueron una minoría. Y quiero hacer hincapié en esto, el 16% tuvieron terapia inadecuada, o sea, ahí es donde la terapia no cuadra con el germen, un tratamiento de gram negativos para un MRSA con un betalactámico. Bueno, ¿qué es lo importante para llevarse a la casa? Los pacientes que tuvieron una terapia inadecuada, la sobrevida fue solo del 18%. ¿Qué queremos hacer énfasis con esto? La importancia de la selección de los antibióticos y de la interpretación del antibiograma. Mientras que los pacientes que tuvieron una terapia adecuada tuvieron una sobrevida del 72%. Cuando vamos a discriminar entre Staphylococcus aureus meticilino resistente y meticilino sensible, vemos un comportamiento similar. La terapia inadecuada obviamente disminuyó la sobrevida, y noten ustedes esto, que los pacientes con meticilino sensible que recibieron vancomicina sobrevivieron un 70%, un 7% menos de los que recibieron la terapia adecuada con oxacilina y cefazolina. Entonces hay que recordar, yo pues no me puedo poner aquí a hablar mucho de patogenia, sino tratar de decir algunos detalles clínicos importantes. Recuerden que la relación de nosotros con Staphylococcus aureus, él se comporta en pacientes sanos que no tengan factores de riesgo, que no tengan alguna ruptura de la barrera cutánea, se puede convertir como un colonizante. Eso más o menos lo tienen el 30% de los seres humanos, 30-40% de los seres humanos. El tema es que estos procesos de adherencia, invasión en los epitelios, puede llevar a la enfermedad invasiva, que es lo que vamos a ver más adelante, y también al hecho de que el paciente quede persistentemente colonizado, ofreciendo riesgo, por ejemplo, para procedimientos quirúrgicos complejos como procedimientos ortopédicos o de cirugía cardiovascular. El hecho de que a través de esta invasividad pueda ir a otros tejidos nos explica cómo es el proceso diagnóstico de Staphylococcus aureus, y eso hay que tenerlo ahorita presente. Entonces, como yo les decía al inicio de la conferencia, es importante hablar de momentos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta conferencia es como ir
recorriendo a través de los diferentes días de tratamiento antibiótico y de pruebas diagnósticas. Entonces, en ese primer momento del contacto con el paciente va a haber la toma de los hemocultivos y se arranca la terapia empírica. Recordar que en los pacientes que tienen sospecha de shock séptico muy probablemente se les va a dar una terapia dual de cubrimiento de gram negativos y de cubrimiento de gram positivos, y se toma los hemocultivos que son esenciales para el diagnóstico. Hacia el día 2 o 3, dependiendo de qué tanta carga bacteriana tenga el paciente, va a pitar los cultivos allá en los automatizados, y ahí es donde nos va a llegar el primer momento de decisiones antibióticas, que es analizar la tinción de gram para tomar decisiones de qué quito, qué pongo, y así ya va entonces arrancando la terapia antibiótica del paciente un poquito más dirigida. Aquí tenemos que ver si el paciente hizo de efervescencia, si tiene algún signo de complicación, y ya hacia el día 3 y 4, donde tenemos también que ir revisando la evolución clínica, ya nos van a empezar de pronto a salir algunos resultados que pueden ser antibiogramas todavía con algunas pruebas todavía no realizadas, ya nos pueden decir de pronto la identificación pues de especie, ¿sí? Pero lo normal es que el reporte de antibiograma de prueba de susceptibilidad, como lo vemos acá, nos esté llegando más o menos al día 4 o 5, o a veces incluso más. Quiere decir que durante todo este proceso o estuvimos en terapia empírica, después en una terapia semidirigida a un patrón morfológico por la tinción de gram, y pues realmente ya se va a empezar a ver los efectos de la terapia con respecto al antibiograma. Hay que recordar que cuando arrancamos desde acá en cultivo con gram positivo, que aparece en la tinción de gram en un hemocultivo, nosotros tenemos que empezar a tomar, y ojo con esto, que esta es una de las pocas bacterias que se vigila de forma estricta, es que inmediatamente yo debo empezar a tomar cultivos a las 48 horas, irme cada día tomando hemocultivos hasta demostrar que la bacteremia desaparece. Ahorita vamos a ver por qué es esto. Y tener en cuenta que en los sitios donde se implementen los procesos de biología molecular, como los paneles de sepsis, nos va a permitir tener una terapia dirigida incluso 2 días antes de simplemente lo que tenemos con la tinción de gram. Eso es una de las cosas interesantes que la doctora Aura va a analizar en su trabajo de grado. Entonces, recordar lo de los hemocultivos. Ya tenemos las guías nuevas del 2024, se deben tomar 2 sets de hemocultivos, cada uno de esos sets es una botella de aerobios y una de anaerobios, eso nos da un total de 4 botellas para tener un total de 40 centímetros cúbicos. Recuerden que sí, como una de las principales fuentes de bacteremia en aureus, especialmente intrahospitalaria, es la sepsis asociada a catéter. Hay que recordar que si hay la sospecha de sepsis asociada a catéter, hay que tomar la muestra periférica aparte del catéter. No es adecuado tomar todas las muestras de hemocultivo a través del catéter, y más si es un catéter que lleva varios días por el riesgo de contaminación. Y eso pues obviamente nos obliga a hacer una juiciosa interpretación de los cultivos. Por eso lo fundamental de que sean 4 botellas. Entonces, cuando nos salen, cuando pedimos 4 botellas de hemocultivo y con que una nos salga positiva, esto es un red flag. Recuerden, siempre una sola botella de Staphylococcus aureus, inmediatamente el laboratorio nos debe informar como clínicos para poder empezar a tomar decisiones. Ya cuando, pues obviamente aquí no vamos a hablar de los coagulasa negativos, que son los más frecuentes en catéter, pero aquí ya cuando tenemos un coagulasa negativo, ya importa ver otros elementos, como es el hecho de que hayan 2 botellas positivas, ver, por ejemplo, si el tiempo de crecimiento es significativo, o sea, el tiempo entre tomé el hemocultivo hasta que salió positivo está en las primeras 48 horas, y también se pueden analizar otros factores menores, como es el hecho de la diferencia de tiempo de crecimiento entre el catéter y la venopunción periférica. Pero lo que más importa, como estamos hablando de aureus, es recordar que siempre que salga un solo hemocultivo positivo de aureus, inmediatamente es una bandera roja y debemos inmediatamente desencadenar todas las acciones diagnósticas y terapéuticas. Entonces, como les explicaba yo ahorita, en la patogenia muy sencilla de me colonizo, si la bacteria me invade puede ir a los órganos que ustedes quieran, y esto va a mantener entonces un fenómeno que puede llevar a la muerte del paciente, no solamente por la bacteremia, sino por los otros órganos que afecten. Entonces, del cultivo inicial, cuando yo detecto que son cocos gram positivos, que con mucha probabilidad va a ser Staphylococcus aureus, que es el más frecuente que aparece en este tipo de situaciones, lo importante es que apenas se arranque esa terapia antibiótica, yo tengo que tomar un nuevo cultivo de control, por lo menos a las 48 horas. No, yo discutiría de tomarlo al otro día, porque el 95% de los pacientes van a recibir vancomicina,
y como hemos hablado en otras sesiones, pues la vancomicina es un antibiótico de tiempo de vida media más prolongado, se demora mucho más en depurar la bacteremia, entonces lo ideal es empezar a revisar desde las 48 horas. Cuando ya tengo yo es el resultado clínico del paciente, o sea, hizo de efervescencia, cómo van los signos clínicos de sepsis, cómo ha modulado el CIRS a través de pronto del análisis de marcadores inflamatorios o de cuadro hemático. Si ya me aparece un cultivo positivo en ese rango que yo determiné, 48 a 72 horas, ahí es donde hablamos de bacteremia persistente y esto nos debe desencadenar ciertas acciones que son muy, muy pertinentes. ¿Qué debemos evaluar inmediatamente? Debemos evaluar si hay la posibilidad de que esa bacteremia se haya sembrado en un foco donde el antibiótico de pronto no tenga acción, o sea un foco que requiere drenaje, requiere que nos ayuden los equipos quirúrgicos, o si de pronto estoy en un escenario donde hay una resistencia antibiótica. Y estos dos detalles, entonces, especialmente cuando hablamos de siembras en otros focos, aparte de la sangre, ya hacemos la categorización de una bacteremia complicada, ya se complicó, y esto va a tener implicaciones para la decisión de manejo y también para el tiempo de antibióticos que se deben utilizar. ¿Qué pasa con resistencia antibiótica o bacteremia complicada? Me obliga a mirar si hay que controlar un foco y se necesita hacer entonces un ajuste de terapia, cambiar el antibiótico o entrar en el maravilloso mundo de la terapia combinada en Staphylococcus aureus, que es bien complicada. Así entonces, ya no mirándolo como en una línea de tiempo, recuerden que de la muestra de sangre, apenas piten los hemocultivos, vamos a tener dos momentos que son muy pertinentes para el médico general, porque muy probablemente esto no va a pasar en las horas que de pronto está el infectólogo en la institución, ¿sí? Entonces ese primer reporte inmediatamente, como es para ellos en el laboratorio es un red flag, inmediatamente deben informar que hay un crecimiento de un coco gram positivo en sangre, y esta primera información va a llegar. Entonces aquí yo tengo que ser muy juicioso en cómo son los protocolos institucionales y pues tener más o menos claro cuáles son los eventos que hay que hacer para allí. Entonces, primero hablemos dos cositas de los exámenes. La primera pregunta que uno se debe hacer, dado la fuerte relación que puede haber entre la bacteremia por aureus y la presencia de pronto de una endocarditis infecciosa, es si a todos los pacientes les deberíamos hacer un ecocardiograma. Y lo cierto es esto, discutiendo con Diego esta semana sobre este tema, decía, en la vasta mayoría, casi en el 95% de los casos, va a tocar hacer un ecocardiograma. ¿En qué casos podría uno decir no lo hago? Pacientes que ya están hospitalizados, que es una bacteremia asociada a catéter o de piel y tejidos blandos, no tiene una carga bacteriana muy alta, responde muy rápidamente al tratamiento antibiótico, clínicamente se ve muy bien el paciente y decimos que es una bacteremia no complicada, de un foco muy bien conocido y esos focos que son focos de bajo inóculo. Esos son el 5% de los casos. En la mayoría de los casos sí va a tocar tomar una decisión si hacemos un ecocardiograma, recordando además que si el personal del servicio de urgencias, por ejemplo el urgenciólogo o en el caso de cuidado intensivo el intensista, generalmente ellos están muy bien entrenados en hacer ecocardiograma transtorácico. Entonces, obviamente, mientras se programa un transesofágico, el personal que esté bien entrenado puede hacer un ecocardiograma rápidamente y puede de pronto encontrar las vegetaciones y ya tiene el diagnóstico. Pero hay que recordar que el eco transesofágico es mucho más sensible. Quiere decir que si hay una sospecha clínica que no he podido resolver con el eco-TT, voy a tener que hacer ese eco transesofágico. Recuerden que es más costoso, lo debería hacer un cardiólogo, y uno de cada 5.000 ecos T pueden desencadenar en una ruptura esofágica, entonces no es tampoco una decisión trivial. Sí debo yo tener presente de que si encuentro ciertos factores de riesgo, ciertos elementos clínicos, me deben decir a mí como fue madre, más bien voy a de una hacer el eco-T, y esto es más o menos algunos como puntos de toda esa lista de factores de riesgo que lo podríamos resumir para que nos quede más fácil. Los pacientes pues que ya vienen con una bacteremia persistente, o sea, si no le había, el caso que pusimos, un eco de una infección asociada a catéter, todo va muy bien y todo eso, pero vemos que la bacteremia no se resuelve, inmediatamente hay que hacer eco. Lo otro, las positividades de los cultivos, menos de 24 horas, porque entre más alta carga bacteriana haya en la sangre, más rápido se positivizan los cultivos, menos de 24 horas es más probable que haya una endocarditis, y si los cultivos crecen menos de 12 horas, o sea, lo pitó de una, eso habla de una infección de alta carga y ese es un predictor independiente de mortalidad. Y otros dos elementos son las bacteremias adquiridas en la comunidad y las que no se tiene ni idea del foco. Entonces miren que en muchos de los casos uno va a terminar cayendo en la fuerte sospecha clínica de utilizar el eco-TE.
Y obviamente todo lo que sean elementos clínicos que me hagan sospechar de endocarditis infecciosa, un paciente con una valvulopatía, uso de drogas intravenosas, válvulas protésicas, o en el examen físico que me demuestre estigmas de endocarditis infecciosa. Entonces, ya vimos que el ecocardiograma es un examen esencial en este proceso diagnóstico, pero hay otros exámenes que pueden ser solicitados y que van a ser claves para poder buscar esos otros focos donde se siembra Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo importante acá y el papel del médico general? Como probablemente el infectólogo va a llegar al otro día a la ronda, uno probablemente pueda agotar muchos de los elementos clínicos básicos que se pueden hacer en el examen físico, en el interrogatorio, para tratar de determinar si hay algún otro foco. Entonces, en este caso, esta es una de las situaciones donde hay que hacer un examen físico muy juicioso, donde hay que revisar toda la piel del paciente, hay que revisarlo con mucho juicio, hacer un examen neurológico muy bueno, hacer fondo de ojo es fundamental, activamente buscar los estigmas de endocarditis infecciosa y tratar de encontrar algunos síntomas o signos que nos pueden indicar algunos focos. Para de pronto sospechar en los pacientes que pueden tener una osteomielitis de columna o una espondilolicitis, estos pacientes deben ser interrogados sobre la presencia de un dolor lumbar de nuevo, debe también haber una inspección y palpación de la columna vertebral, y como dato importante, los pacientes que tienen muchas veces infecciones de hueso tienen los marcadores de inflamación tipo PCR y BCG, los pueden tener bastante elevados. Eso puede ser otro signo que nos puede indicar que hay una colección o una infección de hueso. Las neuroimágenes, obviamente, siempre juicioso el fondo de ojo, hacer examen neurológico, que el paciente sea consciente de que debe mirar si hay algún déficit o algún problema. Cualquier signo de focalización o síntoma neurológico amerita hacer una neuroimagen. Y ya en los pacientes que tengan, por ejemplo, dolor a la palpación abdominal, dolor a la puniopercusión, dolor en los ángulos costofrénicos, todos esos signos de dolor abdominal nos pueden indicar o abscesos esplénicos. En el parcial de orina o en el uroanálisis pueden salir algunos elementos que indiquen de pronto un absceso renal, como es la presencia de cilindros leucocitarios, y todo esto me debe llevar a buscar un foco abdominal. A veces se pueden presentar abscesos en el psoas, retroperitoneales, en vísceras, en hígado, en riñón y en vaso. Y obviamente los pacientes que presenten alteraciones pulmonares, como desaturación, síntomas respiratorios, estos pacientes deberían también ser llevados a una imagen de tórax, más en el contexto de Manizales, donde vimos que un cuarto de los pacientes, el foco donde se encontraba Staphylococcus aureus era pulmonar. Hay que recordar una cosa, y es que el 14% de los pacientes del estudio de Manizales tenía COVID. Entonces, en el contexto de una infección viral, es más probable que haya foco pulmonar asociado a Staphylo. Quién sabe cuando ahora vaya avanzando el estudio de ella en estos años que ya no tenemos pandemias, y de pronto esa cantidad de pacientes con foco pulmonar de pronto disminuye. ¿Qué es lo importante acá? Que estas imágenes están enfocadas desde la clínica para tratar de yo mirar si se necesita hacer un control de foco, y aquí ya vamos a necesitar otras especialidades, o cirugía cardiovascular, o neurocirugía, ortopedia o cirugía general, y es muy importante tener esto lo más rápido posible, porque como vamos a ver ahorita, si esas bacterias persisten en el tiempo, el foco no se drena, la mortalidad de los pacientes básicamente se dispara. Entonces volvamos a nuestro caso de yo pedí mis hemocultivos, pedí las pruebas de laboratorio básicas para estadificar el paciente, y esto es lo que saldría en un hemocultivo. Esta es una imagen del Massachusetts General Hospital, donde dice esto, y probablemente uno le escriban por el sistema, le van a decir, mire, informe preliminar, los 3 hemocultivos de ese paciente, miren lo que dice, se observan escasos cocos gram positivos en proceso de identificación y pruebas de susceptibilidad, pero los 3 hemocultivos que fueron sacados por vía periférica resultaron positivos. Eso es significativo y hay que ponerle cuidado. Entonces, lo primero, y hay que hacer mucho énfasis en esto, es que cuando hay una bacteremia por un coco gram positivo, que en adultos los 2 más probables va a ser aureus, los coagulasa negativos y obviamente enterococo, estas patologías generalmente impacta la sobrevida el hecho de que esté pendiente del cuidado infectología. Hay varios estudios que demuestran cómo disminuye la mortalidad el hecho de que haya sido el médico tratante de infectología. Entonces nosotros como médicos generales tiene que ser ese puente, informar infectología, y obviamente pues ya uno debe tener algo de entrenamiento en las guías institucionales. Ahí básicamente van a haber 2 opciones. En algunas instituciones hacen una monoterapia tratando de cubrir MRSA,
Ya vimos que si cubrimos el meticilino sensible de pronto no le va muy bien con el uso de la vancomicina. Ahorita vamos a discutir un poquito de eso, pero recordar que en estos contextos siempre debemos arrancar con dosis de carga de 25 miligramos kilo de vancomicina y luego ya una dosis de 15 miligramos kilo y de cada 8 horas. Obviamente esto tiene variaciones de acuerdo al peso y de acuerdo a la función renal del paciente, como vemos ahorita, pero es una forma fácil de arrancar tratando de optimizar la PKP de este antibiótico. Pero lo que se está haciendo en muchas de las instituciones con buen fundamento, aunque todavía nos faltan más estudios para aclarar algunas cosas, es que mejor yo debería estar cubriendo de una vez Staphylococcus aureus meticilino sensible y meticilino resistente. Entonces se hace una combinación de vancomicina a las dosis que mencionamos y se puede elegir uno de dos. Aquí hay una discusión muy interesante, puede ser oxacilina 2 gramos y de cada 4 horas. En las instituciones de Manizales se prefiere este régimen debido a que la oxacilina tiene un efecto bactericida, incluso en infecciones de muy alto inóculo, que de pronto puede fallar la cefazolina, como lo mencionaremos a continuación. Entonces, banco más uno de estos dos, oxa, cefazo para cubrir MSSA, vancomicina para cubrir Staphylococcus aureus meticilino resistente. A favor de esta terapia dual viene una acumulación de estudios muy interesantes citados en la literatura. Son estudios no muy potentes, lo que hablamos ahorita generalmente son subgrupos de pacientes dentro de estudios grandes o casos y controles o cohortes retrospectivas, lo cual hace difícil emitir recomendaciones clínicas, pero se ha encontrado que los pacientes que están tratados con vancomicina y tenían un estafilococo meticilino sensible, generalmente la mortalidad va a ser 2 o 3 veces mayor comparado como si los hubieran tratado con un betalactámico tipo oxacilina o cefazolina. En este otro estudio de casos y control se encontró que los pacientes tratados con vancomicina que tenían MSSA tuvieron una mortalidad del 37%, mientras que el grupo control con terapia adecuada tuvo una mortalidad del 11%. Y de aquí viene como el germen de hacer el estudio de cámara, que ahorita lo vamos a mencionar, es que incluso en pacientes que tengan MRSA pareciera que si yo agrego un antibiótico betalactámico voy a tener un efecto, a pesar de que es meticilino resistente. Ahorita vamos a ver qué es eso. Si esté utilizando un antibiótico betalactámico, ese uso dual de esas dos moléculas pareciera que disminuye el tiempo de bacteremia y que podría tener unos efectos clínicos interesantes. Lo que se hipotetiza de los betalactámicos en bacterias gram positivas es que el betalactámico, al ir destruyendo o al ir inhibiendo las reacciones de transpeptidización, los ácidos lipoteicoicos van quedando expuestos y al quedar expuestos hacen una activación mayor de fagocitos. Esa es la hipótesis por la cual se cree que los pacientes que tienen meticilino sensible, si los tratan con estos antibióticos betalactámicos que exponen PAMS y que mejoran el sistema inmune innato, parece que esa es la explicación fisiológica de por qué hay más sobrevida con estos antibióticos. Sin embargo, ya estudios un poquito más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, de los hospitales de veteranos, con un conjunto de más de 5.000 pacientes, comparó la mortalidad 30 días entre quienes recibieron terapia empírica con banco o con un betalactámico contra MSSA. No encontraron diferencia en mortalidad. Pero, ojo con esto, los pacientes que se les logró arrancar la terapia definitiva en el día 4 especialmente, ¿sí? Y hasta el día 14 en ese rango de tiempo, o sea que se les arrancó la terapia definitiva contra MSSA de la forma más oportuna, hubo una reducción de mortalidad del 35%. Esto ahora entonces unas discusiones que vamos a hacer ahorita sobre si realmente esa terapia dual hay que ponerla y más con unas cosas que les mostraré sobre daño renal. Recordar además que de pronto en los hospitales que ya haya la posibilidad, a los pacientes que están en sepsis, pacientes inmunodeprimidos y shock séptico, por indicación de los programas de pruebas se les hacen las pruebas moleculares. Miren ustedes que en este panel de sepsis, que ojo, no es que se ponga la sangre del paciente, la idea es que el hemocultivo pite y sobre el hemocultivo que pita, ahí es donde se hace el panel, porque si no, pues esto costaría, mejor dicho, imagínense. Entonces, básicamente lo que hace es detectar todos los gérmenes que producen bacteremia, aquí está Staphylococcus aureus, pero además va a permitir la detección del gen MECA, que es el gen responsable de la resistencia a la meticilina. Entonces, la ventaja de pronto de la implementación que se vaya haciendo paulatina en las instituciones de estos paneles moleculares es que apenas me dicen, doctor, tinción de gram positiva, probablemente al otro día, si el laboratorio es oportuno, me pueden ir diciendo de una vez si hay el gen MECA, que es el que me determina el fenotipo meticilino resistente.
Un poquito de básicas para los que de pronto no se acuerdan mucho de esto. Recuerden que lo que ocurre con la resistencia de Staphylococcus aureus es muy diferente a la de los gram negativos. Los gram negativos tienen toda una serie de enzimas que han ido adquiriendo a través de plásmidos y otros mecanismos de transmisión horizontal. Y lo que ocurrió con Staphylococcus aureus es que Staphylococcus aureus, en un evento muy singular que solamente ha ocurrido de 12 a 13 veces en el mundo, en la historia, y ahí vienen todos las clonas y los secuenciotipos de Staphylococcus aureus meticilino resistente, recibieron un gen nuevo, probablemente se cree de un enterococo, que ese gen lo que hizo fue meterse en el cromosoma bacteriano y además quedar muy cerca del sitio de origen de la reproducción de la replicación del cromosoma. Esto hizo entonces que ese gen no quedara fácilmente eliminable, y ahí en esa región, que es el cassette SSM o el cassette cromosómico de estafilococo, ahí está metida una nueva PBP. Recuerden que las PBP son las enzimas que hacen la transpeptidización, y esta PBP lo que vas a tener, que es la PBP2A, es que es una enzima que no tenía estafilo, pero esa enzima la hace resistente a todos los betalactámicos, excepto obviamente las cefalosporinas de quinta generación. Por eso obliga a ser muy juiciosos en esa selección de antibióticos. Entonces, ahí ya para ese momento de que me están diciendo que el gen el gen MECA está presente, o si me dicen hay un crecimiento rápido de los hemocultivos y me pueden reportar el antibiograma, ahí en ese primer momento donde yo tengo que evaluar dos cosas básicamente. La primera es evaluar dos antibióticos que son los marcadores desde el punto de vista fenotípico, que me van a decir si hay o no resistencia a los betalactámicos por esa PBP2A. Esos dos antibióticos son la oxacilina y cefoxitina. Esos dos antibióticos se deben ver los dos, y es muy importante, pues aquí no vamos a hablar tan finito, pero dependiendo de la especie de estafilo, algunos se tienen que hacer por Kirby-Bauer, otros se pueden hacer por la MIC. En el laboratorio, el profesional de bacteriología va a estar muy consciente de cuáles test debe hacer, pero siempre se deben hacer las dos tamizaciones de oxacilina y cefoxitina, y si cualquiera de los dos sale resistente, inmediatamente se dice que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, y ya entramos a evaluar los antibióticos que se utilizan contra este fenotipo. Ahí ya tenemos que mirar vancomicina, daptomicina, linezolid, bueno, dependiendo de lo que tengan los paneles. Ya si los dos, ojo, los dos salen sensibles, ya hablamos de Staphylococcus aureus meticilino sensible. No vamos a entrar a definir cuándo podemos utilizar penicilinas pues, de la de Fleming. Valga la pena llegar hasta acá, de que si es sensible a la meticilina, podemos utilizar entonces las dos opciones validadas para bacteremia, que es cefazolina y oxacilina en Colombia. Listo. Entonces miren acá cómo en este antibiograma aparece entonces resistente a los dos antibióticos, entonces no tengo ninguna duda de que es un SARM. Pero deben tener mucho cuidado cuando les puede aparecer esto. Miren que acá aparece la cefoxitina resistente, puede aparecer la oxacilina sensible, y uno de pronto piensa, no, esto es un meticilino sensible, y donde uno le ponga oxacilina a un MRSA, a ese paciente pues no le va a ir muy bien. Entonces, ¿qué implica este resultado de antibiograma? Ese primer resultado, si hay SARM, yo debo inmediatamente pensar de que no puedo utilizar ningún betalactámico. Y ahí entonces, si se inició esa terapia dual que discutimos ahorita de pegarle a los dos, se utilizó oxacilina y vancomicina, por ejemplo, ahí lo que hacemos es suspender el betalactámico y vamos a continuar con la vancomicina. O en el caso de que detectemos que es un meticilino sensible, sea que no se haya puesto vancomicina por X o Y motivo, estábamos en terapia dual, ahí ya se debe tomar la decisión de si utilizamos cefazolina o oxacilina, y esta es una discusión bien interesante. ¿Se acuerdan que les dije las disparidades que había en el uso de antibióticos en el mundo? Miren ustedes cómo Europa y Estados Unidos son el contrario. Estados Unidos rara vez utiliza penicilinas antiestafilocóxicas, o sea, aquí rara vez utilizan oxacilina, mientras que en Europa prefieren utilizar la oxacilina sobre la cefalosporina, que sería cefazolina. Y nosotros en Latinoamérica, miren que somos una de las regiones del mundo donde está más repartida, y esto se ve reflejado en las escuelas de infectología de Colombia, donde hay algunas escuelas que les gusta más la oxacilina y otras que les gusta más la cefazolina. Lo cierto es que a este momento no hay un estudio que diga cuál es mejor, solamente hay como unos detallitos que pueden indicarle a uno cuál podría ser la elección, y algunos detalles de estudios recientes que vamos a mencionar. Entonces, un detalle para llevarnos a la casa, recordar que la oxacilina no se ve influida por qué tanta bacteria haya en una infección.
el famoso concepto de inóculo. ¿Qué es eso del efecto inóculo? Hay infecciones que yo veo el antibiograma y me dice es sensible a la oxacilina, pero resulta que es una infección donde hay tanta carga bacteriana, el ejemplo paradigmático es la endocarditis, donde ese aumento tan significativo de la carga bacteriana hace que esas poquitas betalactamasas que haya ahí, penicilinasas de aureus, sean capaces de disminuir la acción de ese antibiótico, y si uno analiza en una prueba de laboratorio de alto inóculo, encuentra que es funcionalmente resistente. Entonces, lo interesante de la oxacilina es que no importa la carga bacteriana, parece que igual es bactericida contra Staphylococcus aureus. ¿Qué desventaja tiene? Su administración es más compleja, como vamos a ver ahorita, hay unos protocolos que requieren infusión continua, que es poner una bomba de infusión las 24 horas de oxacilina, y además, si no es igual por oxacilina, esta se va a poner muchas más veces al día, esta hay que ponerla cada 4 horas, entonces es un poco más compleja la administración. Y como vamos a ver ahorita, especialmente en esos estudios de combinación con vancomicina, este antibiótico con banco parece que favorece bastante la nefrotoxicidad. La cefasolina va a tener el problema del efecto inóculo, o sea, si yo pongo cefasolina en algunos casos, no en todos, en una infección que tenga mucha carga bacteriana, así me diga el antibiograma que es sensible, puede fallar. ¿Qué ventajas tiene? Menos dosis al día, mejor tolerado, no nefrotoxicidad, es mucho más fácil por ese lado. Ahorita vamos a tratar de llegar a un acuerdo con esto, que es una propuesta muy interesante que hace el doctor Diego Sánchez en este tipo de infecciones. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí hay que hablar del estudio Cámara 2. El estudio Cámara 2, que fue publicado en 2020, trató de profundizar en el análisis de si yo junto vancomicina con un betalactámico, ese betalactámico me hace, así sea por los laditos, ese efecto de mejorar los PAMs y mejorar el efecto bactericida de la vancomicina y mejorar la mortalidad. Y lo cierto es que el estudio, aunque hay que hilar finito, este estudio lo han criticado mucho por la selección de pacientes, por el grupo de pacientes que recibieron X o Y antibióticos, o pues sería como literal para un club de revistas. Pero lo cierto es, lo que quiero que se lleven para la casa es que el hecho de la combinación en ese estudio no resultó en una mejora en el objetivo central del estudio, que era incluso toda la reunión de objetivos de mortalidad, bacteremia persistente, recaída o falla de tratamiento. No hubo diferencia agregar o no agregar el betalactámico. ¿Y qué fue lo que pasó en cambio? Que la combinación de ciertos betalactámicos con vancomicina lo que hicieron fue producir mucha más lesión renal, nefrotoxicidad, y esto es lo que vemos acá precisamente. Vemos que los pacientes que recibieron, ojo, cloxacilina y flucloxacilina son la oxacilina de Europa, o sea, en esencia es lo mismo. Entonces miren que los pacientes que recibieron banco más estos antibióticos, estas penicilinas antiestafilocóxicas, miren ustedes la diferencia tan grande de daño renal, y entonces ahora se está planteando que probablemente se necesiten nuevos estudios para determinar si la pareja ideal de vancomicina de pronto sea cefasolina, pero teniendo el problema del efecto inóculo. ¿Cuál es el mecanismo de esto? Resulta que estos antibióticos tipo oxacilina, flucloxacilina y cloxacilina, estos penicilinas antiestafilocóxicas son un poquito más lipofílicas, y debido a esto ellas son sustrato del transportador de aniones orgánicos de los túbulos renales. Entonces, cuando uno está recibiendo vancomicina, la sola vancomicina va a estar produciendo toxicidad tubular y estrés oxidativo. Y estos transportadores lo que van a hacer es que si aumenta la concentración de la oxacilina o de estas penicilinas antiestafilocóxicas en los túbulos renales, y se produce un estrés sumatorio de radicales de oxígeno y estrés oxidativo, pues en general, que lleva entonces a un daño mayor que simplemente alguno de los dos antibióticos por aparte. Y esto lo vemos precisamente acá. Este estudio se los recomiendo mucho, es un artículo, perdón, de opinión sobre este tema precisamente, donde muestra cómo este grupo de antibióticos tienen una nefrotoxicidad adicional versus, por ejemplo, miren acá tenemos las cefalosporinas. Vemos que las cefalosporinas, al ser profundamente hidrofílicas, no tienen ese lío tan grande de interactuar con la vancomicina, y esto lo vemos precisamente acá. Pues aquí no tienen a oxa, pero haga de cuenta que está por acá. Y por acá está piperacilina tazobactam, no es tema de ahora, pero recuerden que han habido estudios recientes que han demostrado que piperacilina tazobactam, que tiene este mismo problema, si yo lo junto con vancomicina, que es una terapia clásica contra gram negativos y gram positivos, parece que puede producir lesión renal. La forma de saltarme esto es dar primero la piperacilina tazobactam y a las 24 horas empezar a dar la vancomicina, en un estudio reciente que salió muy interesante. Miren que acá
el potencial de daño de la cefazolina es mínimo y por eso probablemente, por lo menos en este aspecto, probablemente favorezca. ¿Qué pasa entonces con los betalactámicos anti-MSCA? ¿Qué pasa cuando yo tengo entonces una infección de alto inóculo? Lo que ocurre es que en el año 2022, Murinova y colaboradores en un artículo publicado en la revista Basel mostraron, mediante estudios de farmacocinética y farmacodinámica poblacional, que son los más potentes, demostraron que las infusiones continuas para tratar de mantener el 100% del tiempo por encima de la MIC, esa concentración de antibióticos en infusiones continuas tenía una mejor probabilidad de llegar a los blancos farmacocinéticos y farmacodinámicos y poder eliminar ese inóculo bacteriano. Entonces, hablando con Diego, bueno, entonces uno que pone eso tan engorroso, infusión continua, lo que se puede hacer en infecciones de alto inóculo, donde se detecte que es meticilino sensible, es arrancar infusión continua con oxacilina durante los primeros 4 días, que el paciente además está súper toteado, está quieto, de pronto no se puede mover mucho, y después de que se depure la bacteremia, o sea que el inóculo ya no es significativo, se puede hacer el switch a cefazolina, que es mucho más fácil de administrar y va a tener mucho menos riesgo de toxicidad. Entonces aquí quedan unas preguntas abiertas sobre esta parte de las terapias duales. Si es seguro la ventana inicial de terapia dual de oxacilina vancomicina no más por 4 días, no dejar, así como hizo el cámara, dejar eso mucho tiempo. Si de pronto en esa ventana tan corta de días probablemente haya un beneficio microbiológico sin dañar el riñón. Lo que vamos a ver con el estudio de ahora, si de pronto contando con estas pruebas de biología molecular, vemos que el número de terapias dirigidas se reduce en esa ventana temporal y podemos poner un solo antibiótico en monoterapia muy bien optimizado. Y en los sitios donde no se pueda entonces hacer terapia dirigida, si sería entonces mejor hacer la combinación de cefazolina vancomicina, teniendo en cuenta de que los pacientes que tengan infecciones de alto inóculo es mejor arrancar con la estrategia que nos dice Diego de oxa y luego cefazo. Vamos a suponer ahorita que resultó es un MRCA, ¿no? Ya no nos metamos con el MSCA, sino que metámonos con el MRCA para ir cerrando esta conferencia. ¿Qué antibiótico debe ser? Entonces, siempre debo pensar primero en vancomicina. Esa siempre va a ser la primera opción. Buena, bonita, barata, amplia experiencia clínica, se conocen todas las reacciones adversas, se sabe todo lo que hay que saber sobre la parte de seguridad de la vancomicina. Tiene una muy buena distribución en los tejidos, pero tiene algunas penetraciones que son un poco erráticas, que yo no las había tenido en cuenta veces anteriores que había revisado el tema. Es el hecho de que los pacientes diabéticos mal controlados, esa vancomicina puede penetrar de forma errática en los tejidos blandos. Lo otro muy importante, y ahorita van a ver lo clave de esto, el pulmón. Resulta que en el pulmón, y ustedes vieron que hay mucha neumonía asociada a bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente, ocurre que en el pulmón, en el líquido epitelial pulmonar, solamente se logra el 25% de la concentración plasmática. Entonces, esto nos explica por qué hay una discusión grande sobre si la vancomicina es el mejor antibiótico en las infecciones pulmonares, y hemos visto, porque fue el estudio que hizo la doctora Natalia González con Marisol en pediatría, que demostró acá, pues a nivel local, como los pacientes bacterémicos con neumonía se recuperaban mucho mejor con antibióticos como, por ejemplo, la ceftarolina. También lo otro a tener presente es que la MIC de vancomicina, si está por encima de 2, es mejor no usar el antibiótico. Yo sé que esto habría que tratarlo de comprobar por pruebas avanzadas, pero lo cierto es que si esa MIC está por encima de 2, las dosis que yo le voy a tener que dar a ese paciente probablemente me van a producir daño y no van a tener el grado de exposición a la bacteria para que la pueda eliminar. Recordar además que en bacteremia siempre es mandatorio iniciar con dosis carga, como lo vimos ahorita en los protocolos que se utilizan acá, y recordar que su eliminación es completamente renal, está relacionada con la depuración de creatinina, y esto va a hacer que de pronto algunos pacientes tengan una eliminación errática, los pacientes críticos, los pacientes con quemaduras extensas, reemplazo renal, y también se ha discutido un poco del adulto mayor. La reacción adversa más importante y la que a veces lo puede confundir a uno mucho son los pacientes que hacen reacciones a las infusiones de vancomicina, los famosos síndromes BIR, que se les ha conocido tradicionalmente como hombre rojo, y esto lo que ocurre es que hay una acción sobre la vancomicina que produce una degranulación de mastocitos y histiocitos que no tiene nada que ver con la inmunoglobulina E,
por eso los pacientes se pueden poner rojos más o menos del ombligo hacia arriba. Esto puede ir en grados en simplemente se pone rojo o se pone rojo y empieza a tener prurito, pueden incluso a veces presentar algunos dolores en la espalda, dolores torácicos y algunos pacientes hacen hipotensión, pero que reacciona súper bien a los líquidos intravasculares. La forma de prevenir esto es hacer infusiones lentas, o sea, tratar de dar menos de 10 miligramos por minuto para mantener esto. Si da la reacción, lo que se hace simplemente es que se enlentece la velocidad de la infusión y si los síntomas son molestos para el paciente, se puede premedicar con antihistamínicos y realmente bloquear los receptores H1 y H2. Recuerden, para poderles explicar ahorita esto un poquito de las dosis de la vancomicina, que cuando nosotros damos una dosis de antibiótico, esta va a alcanzar un pico y después va a empezar a disminuir su concentración a medida que se distribuye y a medida que se elimina. Entonces, para algunos antibióticos lo que importa es pegar duro rápido, ¿sí? Son los antibióticos que son concentración dependiente, aquí no importa ninguno. Los otros son los que yo necesito tener una concentración en el tiempo que se me mantenga la mayor cantidad del día. ¿Por qué? Porque esa concentración tiene que estar por encima de la MIC de esa bacteria, ¿sí? Por eso la importancia de lo que les dije ahorita, si esa MIC de banco no está acá en 1 o en 0.5, sino que viene a estar en 2, los antibióticos que son área bajo la curva sobre MIC, ellos lo que importa acá es esta área que está justo encima de esa MIC, y esto va a estar en relación con el pico de concentración más el tiempo. Eso nos habla de exposición. Entre más alta la MIC, menos antibiótico efectivo para matar la bacteria, pero sí más antibiótico efectivo para producir daño renal. Y ahí entonces la relación con esto. Estas gráficas, pues estas tablas se las dejo para recordarles cuáles son los patrones farmacocinéticos de los antibióticos anti-MRSA. Se las dejo ahí, están actualizadas del libro de Cousers y de UpToDate y de un paper sobre terapia, pues creo que están adecuadas. Recuerden que en el canal de Gram tenemos una charla muy buena sobre PKP, donde sí analizamos esto a profundidad, pero es para hablar sobre esto. Si la vancomicina puede ser nefrotóxica, ¿cómo podemos optimizar las dosis para no producir daño? Entonces, lo que ahorita se está tratando de implementar, pero es difícil por múltiples temas valga la redundancia, implementación, es tratar de hacer ese cálculo matemático de esa curva que ustedes vieron ahí, el área sobre la curva, sobre la MIC, en 24 horas, y esto solamente lo vamos a poder hacer mediante la medición de los niveles pico y los niveles valle. Esto permite optimizar la terapia antibiótica para matar la bacteria, pero tratando de reducir ese daño renal que también se da a la exposición por esas dosis de vancomicina. La idea es mantener un área bajo la curva de 400 a 600 miligramos hora por litro. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad es que en muchas instituciones no hay primero ni las calculadoras para medir eso y no hay a veces las formas de medir o las mediciones llegan muy tarde. Entonces el estudio de la doctora Natalia González lo mencionó, de que solamente entre el 35 y 50% de los pacientes tenían acceso a la medición de niveles valle y a veces estos resultados llegaban un poco tarde, entonces a veces es difícil organizar esto solamente con base en los niveles valle. O sea, para yo hacer una curva necesito 2 mediciones. El nivel valle, que es lo que me permite medir cuánto es la concentración de la vancomicina justo antes de poner la siguiente dosis, y si yo mantengo esos niveles teóricamente entre 15 y 20 microgramos por mililitro, se supone que tengo una acción bactericida y no tengo tanto daño renal, pero lo cierto es que los estudios han demostrado que no hay ninguna correlación ni con fallo, ni con bacteremia persistente, mortalidad, y algunos pacientes hacen lesión renal. Esta es la razón por la cual se pasó al nuevo paradigma de área bajo la curva y de hacer 2 mediciones. Porque miren el chicharrón cuando se va a calcular las dosis de vancomicina solo con niveles valle. Se pone la dosis carga en un paciente pues que está con una bacteremia. Con base en esta primera dosis de carga, usted ya tiene que empezar a hacer unos cálculos. Usted tiene que hacer el cálculo de la depuración de creatinina para saber ese paciente dónde está. Aquí estamos hablando de pacientes no dializados. Ir midiendo esos niveles valle antes de que se ponga la siguiente dosis de vancomicina, para poder mantener entonces este blanco siguiendo esta tabla. Pero como ya vimos, esto tiene muchos problemas, es quizás lo adecuado a medida que vaya pasando el tiempo de que la mayoría de las instituciones se adapten al paradigma de la medición de esto. Esto es, por ejemplo, la guía Sanford para medir el área bajo la curva. Mire que uno tiene que poner acá cuánta dosis se está poniendo, cómo es el intervalo, cuánto demora la infusión, cuánto demoró la concentración pico, o sea, 1 hora después de 1 o 2 horas después de finalizar la infusión,
cuánto tiempo se demoró en arrancar la infusión, cuánto fue la concentración valle, o sea, justo antes de poner la siguiente, y ahí ya le da uno calcular, miren lo sencillo. Por ejemplo, le está diciendo, ¿se acuerdan que el blanco era entre 400 y 600? Entonces, esto lo que le está diciendo es que tiene que hacer un aumento de la dosis, y aquí le dice incluso cuánto aumenta la dosis, para poder llegar entonces a este blanco farmacocinético. Esto, desafortunadamente, no está en todas partes. Esta calculadora Sanford es carísima, entonces, pues esto probablemente todavía no va a funcionar. ¿Cuándo no usar vancomicina? Dos contraindicaciones así súper absolutas para tener presentes. Reacciones de hipersensibilidad graves. Ojo, no es hombre rojo, ¿sí? No es que se puso rojo, le bajé el tiempo de infusión, no. Son los pacientes que hacen anafilaxia. ¿Cómo puedo yo diferenciar una anafilaxia de un síndrome de hombre rojo que de pronto sea más grave o moderada? Que en las reacciones ya de hipersensibilidad tipo anafilaxia, los pacientes van a tener además reacciones en la piel que de pronto pueden ser angioedema, los pacientes ya van a tener reacciones ya más generalizadas que pueden llegar incluso a los miembros inferiores, y obviamente estos pacientes de la hipotensión no van a responder solamente a líquidos, sino que va a requerir todo el tratamiento de la anafilaxia con adrenalina. Los pacientes que hayan hecho una anafilaxia no les volverá a dar vancomicina en la vida. Hay otras reacciones también que contraindican, de hecho podría contraindicar el hecho que un paciente haga el BIR grave, que es el que hace hipotensión, se pone muy sintomático, pues ya hay otras opciones de tratamiento. El otro grupo serían los pacientes que tienen una estafilococo aureus con una MIC elevada, por lo que vimos, si igual le damos vancomicina, lo que estamos es arriesgando el riñón y no matar la bacteria. Y ya los otros no son contraindicaciones, sino precauciones. Función renal del paciente, y más, por ejemplo, en cuidado crítico, que los pacientes llegan con una alteración, pueden llegar con un clearance renal aumentado, pueden llegar con una creatinina aumentada. En estos pacientes, para eso está o el área bajo la curva con las dos mediciones, o más o menos los niveles valle, para tratar de mantener unas concentraciones que no afecten al paciente de acuerdo a su función renal. Y lo otro es un fallo de tratamiento previo, porque si el paciente está infectado por el mismo estafilo, ellos se pueden ir adaptando a esa vancomicina y pueden ir haciendo cambios en la pared, que no solamente van a aumentar esa MIC de la vancomicina, sino que también pueden llevar a resistencias cruzadas con otros antibióticos, como es el caso de la daptomicina. Entonces ahí uno dice, bueno, no voy a usar vancomicina, ¿qué podría yo usar? Entonces miren que yo aquí les pongo como una lista de cosas que no debería usar. Esto es con condiciones y restricciones. El linezolid es excelente antibiótico, el problema es que es bactericida, va a funcionar muy bien en infecciones de piel y tejidos blandos y pulmón, pero no hay estudios muy grandes que comparen linezolid con vancomicina en depurar bacteremia. Entonces hay dudas sobre si es el antibiótico ideal para depurar una bacteremia, ¿sí? Y además, como vamos a ver ahorita en la duración de tratamiento, las duraciones de tratamiento de las bacterias de Staphylococcus aureus pueden ser muy prolongadas, y el linezolid es un antibiótico muy mal tolerado. Además, si empezamos a utilizar mucho linezolid, está el riesgo de factor de resistencia emergente, que es el CRF, que ya se ha detectado en Medellín, en Bogotá y en algunas otras partes del país. La ceftarolina, que es un antibiótico muy interesante, no está aprobado para bacteremia. O sea, se puede utilizar en neumonía, pero no está aprobado en bacteremia. Ya hay estudios que están saliendo en Colombia, como el estudio de la doctora Natalia González, que muestra el uso off-label de la ceftarolina en bacteremia, y muy probablemente cuando haya la aprobación de la FDA se va a utilizar. El gran pecado de la ceftarolina es que la ceftarolina, como es una cefalosporina básicamente de tercera, ella lo que va a hacer es presionar la biota gram negativa. Entonces después de esas 2 a 4 semanas de tratamiento del paciente, esos pacientes después van a resultar con una bleo o con una carbapenemasa. Y cuando el paciente tenga una bacteremia no depurada, ni se les vaya a ocurrir clindamicina o trimesulfa, así el antibiograma diga eso, porque pues realmente ellos no sirven para depurar bacteremia, así se den de forma intravenosa. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda? La querida daptomicina, que aquí tenemos la estructura molecular. Este es un antibiótico muy interesante porque se comporta como un péptido antimicrobiano, que lo que hace es tener una acción sobre la membrana celular de Staphylococcus aureus dependiente de calcio, y esta acción sobre la membrana lo que hace es que daña completamente el potencial de acción de la membrana de la bacteria. Entonces, al no tener potencial de acción, la bacteria básicamente no puede comer, por el hecho de que no puede utilizar sus cotransportadores que son basados en iones. Entonces la célula básicamente se afecta en gran medida. Y el tema es que es un antibiótico que es bastante activo contra Staphylococcus aureus, incluso
cuando Staphylococcus aureus no se está reproduciendo, que ese es el gran defecto de los betalactámicos o la banco, necesita que esté haciendo ciclos. Entonces, por eso, daptomicina es un antibiótico muy prometedor para infecciones donde hay la mediación, por ejemplo, de biofilms. Recordar que la daptomicina es costoso y es un antibiótico de control de infectología, y cuando estamos en el contexto de bacteremia por Staphylococcus aureus, se deben utilizar unas dosis grandes de daptomicina. Las dosis de los estudios pivotales de donde se arrancó con el estudio de la daptomicina generalmente eran dosis de 4 a 6 miligramos kilo IV, pero ya todas las recomendaciones son dar unas dosis más altas. Tener mucho cuidado con esto y ojo, para los que les vamos a hacer el taller la otra semana de esto, la daptomicina no va a tener acción sobre el foco pulmonar. Entonces, si el paciente tiene una bacteremia con además compromiso de foco pulmonar, daptomicina no va a ser la opción como monoterapia. ¿Listo? Para los médicos generales, porque claro, ya le dejaron la daptomicina, uno es el médico del piso, va a estar pendiente del paciente, vigilar de forma semanal la miopatía, que se hacen mediciones entonces una vez a la semana de CPK, y ir analizando los síntomas del paciente, debilidad, dolores musculares. Si aumenta más de 5 a 10 veces el valor de esa CPK, es mejor suspender o pues hablar con infectología de pronto para el cambio antibiótico. Y algunos pacientes también pueden presentar neuropatía, entonces hay que estar pendiente de eso. La resistencia por ahora en Colombia, yo no he escuchado de resistencia de este antibiótico, hay ya resistencia emergente en Australia, y como les decía, a veces ese switch de pasar de vancomicina, si las MIC están elevadas, a daptomicina, hay algunos aislados que por esos cambios en la pared pueden tener una disminución en el efecto del adapto, entonces esto es algo a tener presente. Entonces, ¿qué pasa si el paciente continúa bacteriémico? Estaríamos ya acá en el cuarto momento ya para acabar. Estamos acá, bacteremia persistente, siembran nuevos focos, hay de pronto resistencia antibiótica, ¿qué podría yo hacer? Aquí es donde es absolutamente esencial, muchachos, el trabajo y la colaboración de infectología, ¿sí? Miren ustedes, además a nivel del mundo, cómo es la variación en el concepto de qué es una bacteremia persistente, ¿sí? Bacterias persistentes en algunas partes, como por ejemplo Oceanía, ellos esperan muchos días para poder diagnosticar que es una bacteremia persistente. ¿Qué han encontrado los estudios en Estados Unidos? Que la bacteremia, después de que persiste a las 48 horas, cada día de bacteremia extra, por eso es muy importante mandar hemocultivos con mucho juicio hasta que uno depure la bacteremia, cada día de bacteremia extra que haya, la mortalidad aumenta, la probabilidad de endocarditis aumenta, la probabilidad de siembra en focos distantes aumenta. Entonces la recomendación, por eso les decía yo ahorita, es tratar de analizar de una vez a las 48 horas cómo va esa terapia antibiótica, a las 72 y seguir hasta que se depure esa bacteremia. ¿Qué encontramos nosotros en el estudio? Que en meticilino sensible, un 31% de bacteremias persistentes, solamente 14% de complicadas, y miren en el Staphylococcus aureus meticilino, meticilino sensible arriba y meticilino resistente. Lo mismo, un tercio de bacterias se demoraron en depurarse, pero miren que acá ese MRSA generalmente fue a hacer complicaciones a otros lados, casi que duplicó el porcentaje de complicaciones, ¿listo? Entonces, ¿por qué decimos que la labor del infectólogo aquí es absolutamente esencial? Esta decisión, si nosotros como médicos generales rara vez la tomaremos porque es muy compleja, porque todas estas preguntas están abiertas, todavía no hay ningún estudio que nos diga cuál es la mejor vía. Entonces, algunos, dependiendo del escenario clínico, se puede pasar de vancomicina a daptomicina, o por ejemplo, la combinación de daptomicina, ceftarolina, que está cogiendo mucho auge, ya vamos a decir solamente dos cositas de ella, daptomicina con otro betalactámicos, dapto y fosfo, daptomicina o ceftarolina con trimesulfa. Estos son preguntas de investigación abiertas, pues, y no nos vamos a enfocar mucho en esto. La única mención especial que quiero hacer es daptomicina ceftarolina. Cuando se da daptomicina ceftarolina como terapia de rescate, o sea, en ese paciente que no ha depurado la bacteremia o que se está agravando, es importante tener presente de que la daptomicina se da la dosis que mencionamos y ceftarolina, que normalmente se manda cada 12 horas, lo ideal es formularlo cada 8 horas en estos centros cuando la bacteremia está muy elevada. Los estudios que se llevan haciendo hace rato han demostrado que el efecto de los betalactámicos sobre la pared exponen los ácidos lipoteicoicos y a través de los ácidos lipoteicoicos la daptomicina entra mucho mejor, incluso aislados resistentes a daptomicina. Si yo les doy un betalactámico, muchas veces la daptomicina vuelve y recupera acción bactericida. Se han hecho ya varios estudios, hay unos estudios retrospectivos con buen número de pacientes que han demostrado una disminución de la mortalidad del 50%, pero quiero traer a colación este estudio que salió hace unos, creo que 2 años,
donde empezaron a hacer un estudio aleatorizado, open label, y lo que hicieron fue tratar de analizar la sobrevida de la terapia estándar, o sea, darles vancomicina, por ejemplo, o daptomicina como terapia, como monoterapia, y mirar cuál era el efecto de entrada, arrancar con daptomicina, ceftarolina. ¿Cuál fue el tema? Que a medida que fueron pasando los días del estudio, la terapia de combinación no tuvo ningún muerto. Entonces les tocó parar el estudio por razones éticas, porque obviamente este brazo del tratamiento que se supone que es el estándar de cuidados estaba muriendo mucho y por razones éticas pararon. Hay discusiones muy interesantes de cartas van y cartas vienen de todos los sesgos metodológicos, pero esto ya abriendo un poquito el panorama de que quizás esa sea la combinación más exitosa. Acá lo vemos precisamente, cuando yo utilizo daptomicina con ceftarolina, con un betalactámico, estos puntos acá de calor donde ustedes, estos picos grandes, son zonas donde el betalactámico le está ayudando a la daptomicina para que se pueda unir a la membrana gracias a la exposición de los ácidos lipoteicoicos. Y esto no solamente tiene ese efecto obviamente sinérgico del betalactámico, en este caso sería ceftarolina, que es anti-MRSA, con esa daptomicina, sino que además expone PAMPs de los cocos gram positivos, que hace que el sistema inmune innato sea mucho más microbicida. Eso tiene implicaciones muy interesantes, como lo vamos a ver, y es el hecho de que se está tratando de mirar si la interleuquina 10 en sangre es un marcador importante para poder predecir mortalidad o complicaciones en estos pacientes, porque cuando yo expongo los PAMPs, ya la concentración de interleuquina 10 en sangre disminuye, empiezan a aumentar citoquinas proinflamatorias y la carga bacteriana baja. Entonces, es muy probable que en los próximos años veamos unos estudios muy interesantes sobre esto. Les recomiendo esta revisión muy interesante sobre lo de las terapias de combinación y hacia dónde de pronto van estos asuntos. Y en este algoritmo es que precisamente vemos todo eso. Miren que aquí ya están uniendo los resultados de los patrones de identificación, o sea, cocos gram positivos, marcadores como por ejemplo la medición de la interleuquina 10 y además los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo es que plantean en este artículo que probablemente vaya a ser la terapia? Yo detecto los cocos gram positivos en el cultivo, inmediatamente suspendo el agente contra gram negativos. Si el foco es pulmonar, probablemente si no hay mucha complicación y no hay factores de riesgo, se puede utilizar linezolid o ceftarolina, ¿sí? Recordando que todavía pues, no se ha aprobado plenamente para bacteremia, y esos pacientes podrían ir a monoterapia 14 días y chao. Ya si siguen con terapia, con bacteremia persistente a las 48 a 72 horas, ya hablamos de que son de alto riesgo con bacteremia persistente y ya vienen aquí a la terapia de combinación. Por el otro lado, si es una infección de piel y tejidos blandos, se puede perfectamente utilizar vancomicina, daptomicina, de acuerdo a las consideraciones que vimos. Si es una bacteremia de bajo riesgo, que dijimos que es un porcentaje pequeño, esos pacientes se van a recuperar 14 días de antibiótico y se acabó la película. Pero en aquellos que tengan bacteremia persistente por alguna de estas dos terapias, que tengan una interleuquina 10 muy elevada o que tengan factores de riesgo para que les vaya mal, la prioridad en este momento en la posible combinación de antibióticos es daptomicina ceftarolina. Uno dice qué cosa tan chévere, pero tengan en cuenta que daptoceftarolina me aumenta solo en el costo de ampolla de 10 a 20 veces al día el tratamiento con respecto a vancomicina, sin contar otros detalles. Entonces, es prometedor, probablemente vaya a ser la terapia de elección para pacientes que lleguen muy choqueados o que estén muy afectados, pero pues probablemente por ahí no vaya a ser la terapia primaria en mucho tiempo. Ya entonces, después de que se hace esa terapia de combinación, si el paciente sigue con bacteremia persistente, se mantiene daptomicina ceftarolina hasta que se acabe la bacteremia y una vez ya se haya depurado la bacteremia, ya sea una terapia de continuación durante 4 semanas. ¿Cuánto debe durar esa terapia contra las bacteremias de aureus? Entonces, si es una bacteremia que no es persistente, no complicada, el paciente hizo una efervescencia oportuna, no tiene focos, hay una adecuada respuesta clínica, esos pacientes pueden ir a una terapia antibiótica de 2 semanas. Por ahora no se ha probado en Staphylococcus aureus, la famosa estrategia cortico es mejor. Apenas están haciendo estudios, pero esta es una de las infecciones que realmente las terapias antibióticas son largas. Y es peor aún si nos llegamos a encontrar de pronto con una endocarditis de válvula protésica, una infección ortopédica. Estas pueden ir a tratamientos que van a 4 a 6 semanas. Entonces, obviamente piensen en las terapias de combinación, en los costos y en los antibióticos que son un poquito más viejitos, pues todo lo que hablamos un poquito del tema de la toxicidad.
Ahora bien, el último paso, vamos a suponer que todo salió bien. La última pregunta que vamos a resolver para acabar nuestra sesión de hoy. Ya se depuró la bacteremia. ¿Será que si el paciente está estable, está comiendo, podríamos hacer switch oral? Veamos un poquito las diferencias alrededor del mundo. Noten ustedes que Norteamérica y Latinoamérica son los dos continentes que nunca o muy poco, muy pocas veces se arriesgan a hacer el switch oral, ¿sí? Aquí apenas están saliendo estudios de esto y quiero traer a colación este estudio, que este sí está fresquito, de mayo de 2024, el estudio Sábato, que lo que se hizo fue analizar el comportamiento dentro de una base de datos de 5.000 pacientes, 213 pacientes, con una bacteremia de bajo riesgo de Staphylococcus aureus. ¿Qué es una bacteremia de bajo riesgo de Staphylococcus aureus? La vamos a ver en la siguiente diapositiva para que quede muy claro. Tiene que cumplir todos esos criterios para yo poder decir, bueno, listo, pasémonos a terapia oral. Esos pacientes que van muy bien, lo que se hace es que se les da terapia antibiótica intravenosa durante 5 a 7 días y después se asignan ya a seguir en la terapia intravenosa usual o hacer el switch a la terapia oral antimicrobiana. Las opciones, miren la importancia de tener esto presente en el antiograma. Las opciones son la primera opción, trimetoprim sulfamethoxazol, la siguiente clindamicina y la última linezolid, ¿sí? Con las dosis y cómo se debe dar el esquema. No encontraron ninguna complicación en el grupo de terapia oral, o sea que esto es bien prometedor, pero ¿cuál es el tema con esto? Desescalar a terapia oral va a ser una decisión muy compleja, nos va a tener que ayudar obligatoriamente infectología, porque la única forma de que se den las condiciones son las siguientes: infección asociada a catéter o piel y tejidos blandos. No hubo shock séptico en la presentación. El paciente hizo defervescencia a las 48 horas. No hubo bacteremia persistente y no se infectó ningún otro foco. Esto, dentro de los datos que tenemos, solamente es el 2 al 10% de todos los pacientes con bacteremia por estafilo. Es en una minoría, pero indudablemente esto va a impactar en los procesos de desescalar antibióticos, que es uno de los aspectos claves de los PROA. Entonces, como me voy a desescalar, yo voy a tener que mirar en ese antibiograma que ya analizamos a dónde nos vamos a desescalar. Entonces, es muy sencillo. Tengo las dos opciones, trimetoprim sulfa y clindamicina. Entonces, si trimetoprim sulfa parece resistente, no usar. ¿Y qué pasa con clindamicina? Ojo, clindamicina es un campo minado, especialmente para los que se conectan de séptimo, ojo, caen en una cáscara, porque uno puede encontrar que hay resistencia a eritromicina y sensible a la clindamicina. Y se queda uno con ese resultado, manda clindamicina, falla el paciente. Imagínense en una desescalada, un paciente que ya salió de una bacteremia, volver otra vez a que esté bacterémico y de pronto se complique. O sea, mejor dicho, horrible. Ya si ambos están sensibles, pues ya se va a tomar la decisión de si trimetoprim sulfamethoxazol o clinda. ¿De dónde la decisión? Ustedes saben que trimesulfa tiene más problemas hematológicos, clindamicina llama mucho a clostridioides difícil para diarrea por antibióticos. Ese tipo de cosas es las que hay que tener presente si los dos están sensibles. Metámonos con la clindamicina, cómo se analiza el antibiograma. Entonces, es muy sencillo. Si me aparece clinda resistente de entrada, ya sé que no puedo poner clinda, miro trimetoprim sulfa. Si trimesulfa no, se podría mirar linezolid, potestad del infectólogo. Lo otro, si hay sensibilidad a la eritromicina, a la claritromicina, quedamos tranquilos. Muy sencillo, ahí no hay ninguna duda. ¿Por qué pasa lo que les voy a mencionar a continuación? Si ustedes de pronto se acuerdan dónde actúan los antibióticos, hay 3 antibióticos claves que actúan en la subunidad ribosomal 50S. Ese es los macrólidos, donde está la eritromicina, la clindamicina y el linezolid. ¿Qué pasa con la eritromicina y la clindamicina? Que como actúan en el mismo pedacito de la subunidad ribosomal, si llega la bacteria a tener una metilasa que es capaz de cerrar ese sitio donde se va a pegar el antibiótico, no solamente me da resistencia a eritromicina, sino que también me da resistencia a clindamicina. Entonces, cuando yo vea resistencia a los dos, como los dos están en el mismo sitio, yo digo, ahí debe haber una metilasa, ese es el famoso patrón MLS, por macrólidos, glicosáneos, que es la clindamicina, y hablamos de que es constitutivo, esa metilasa está prendida todo el tiempo. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el riesgo? Que yo vea un antibiograma así y que yo quiera de pronto desescalar al paciente, lo voy a poner clinda. Miren que acá eritromicina está resistente, clindamicina está sensible. Entonces, ¿qué pasa? La eritromicina es el mejor inductor de ese factor de resistencia, de esa metilasa. Entonces, lo que se hace es que, como podríamos tener un factor, un patrón de resistencia inducible, se hace el famoso D-test. Se ponen 2 encidiscos en el cultivo donde está la bacteria que estamos analizando
Y lo que va a ocurrir es que si realmente existe esa metilasa, acá de este disco de eritromicina se va a ir difundiendo el antibiótico, ¿cierto? Y a medida que se va difundiendo ese antibiótico va a llegar a donde está el halo de inhibición de la clindamicina que aparecía sensible. Pero como la eritromicina sí es un muy fuerte inductor de ese mecanismo de resistencia, estas bacterias que están acá, que están sometidas a la clindamicina, termina metilándose el sitio de acción en la 50S, se cierra ese sitio de acción y se ve entonces este famoso patrón y hablamos pues que es un D-test positivo, y esto indica incluso que el laboratorio debería cambiar el resultado de clindamicina y ponerlo resistente. Aquí pues quedan las posibles interpretaciones de cómo serían pues estos patrones de respuesta, ¿sí? Lo dejamos pues para que ustedes hagan los ejercicios después en su casa y miremos algunos antibiogramitas, 3 antibiogramas y nos vamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tuvo una bacteremia por Staphylococcus aureus. Miren ustedes que los 3 hemocultivos salieron positivos. Arrancamos siempre por mirar si hay MRSA o no hay MRSA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar oxacilina y vamos a mirar si hay test de cefoxitina. Noten ustedes que en este antibiograma no hay test de cefoxitina. Hay algunas instituciones que hacen el test, ellos hacen el antibiograma interno, hacen las 2 pruebas y solamente reportan el antibiótico que uno va a poner, que sería la oxacilina, ¿sí? Muchas veces en interno, porque de pronto alguien se puede confundir que cefoxitina y todo eso, entonces les quería mostrar este antibiograma por eso. En este caso, vemos que la oxacilina está sensible, quiere decir que es un meticilino sensible, tiene penicinilasa, eso es normal, 90% de las bacterias tienen penicinilasa de los aureus, pero si la oxacilina está sensible, quiere decir que podemos utilizar oxacilina o cefazolina. Y además vemos en este antibiograma que no hay resistencia a eritromicina ni clindamicina y el trimetoprim-sulfa está libre, está sensible. Quiere decir que si después vamos a pasar a terapia oral, ahí tenemos las 2 opciones. Vamos a este otro. Noten ustedes acá que de entrada se analizó si había beta-lactamasa, listo, es un Staphylococcus aureus con una penicinilasa. Después vamos a ir a los screening importantes de MRSA. Vamos a analizar la oxacilina y vemos que está resistente y además el screening de cefoxitina salió positivo. Quiere decir que aquí yo ya no puedo utilizar ningún beta-lactámico. Entonces aquí tengo que ir a analizar la vancomicina y vemos que la vancomicina tiene una MIC muy baja, no está cercana a 2 ni está en 2. Quiere decir que en este paciente, si tiene una bacteremia, la terapia de elección sería arrancar por vancomicina. Usted me podría decir, uy, profe, ahí no está reportado ni linezolid, ni está reportado daptomicina. Hay algunos sistemas que tienen un tema de censura guiada por infectología. Si la vancomicina está sensible y está en una MIC baja, no libere los resultados de dapto ni linezolid. O puede ser que es un panel viejo y simplemente no está reportado. Arrancamos con vancomicina. ¿A qué nos podríamos de pronto desescalar? Trimetoprim-sulfamethoxazol sensible. Y miren que aquí la clindamicina está resistente con eritromicina sensible, o sea que probablemente no es la metilasa, sino otro factor de resistencia. Ahora miremos lo interesante. Este es súper interesante, pónganle cuidado. Vamos otra vez el ejercicio. Arrancamos por el screening de cefoxitina y la oxacilina y encontramos que es un MRSA. Los 2 están resistentes, listo. Vamos a ver la vancomicina. Vancomicina está sensible, con una MIC de 1 se puede utilizar la vancomicina. Y después uno se pregunta, ¿a qué voy a desescalar a este paciente? Miren que el trimetoprim-sulfamethoxazol está sensible, pero en cambio, miren ustedes cómo eritromicina está resistente, clindamicina sensible, y abajo me aparece resistencia inducible de clindamicina positivo. Entonces, si yo no sé qué es eso, yo no sé eso cómo se come, yo me quedo con este reporte de antibiograma y de pronto desescalo al paciente a clindamicina y puedo cometer un error. Ahora vean lo mágico de la biología molecular. Este es un reporte que nos dio Diego muy amablemente, cómo se ve un reporte de biología molecular. Aquí vemos que aparece Staphylococcus aureus, nos está diciendo de una vez que encontró el gen MECA, uno ya sabe que hay la PDP2A resistente a todos los beta-lactámicos, y aquí vemos el gen detectado, la identificación de especie. Pero esto me sirve de una entrada para decir si vancomicina o un beta-lactámico, pero tengo que ver todo el antibiograma para poder ya tomar una decisión de a dónde desescalo, o en caso de que haya un problema con la vancomicina, a dónde me toca saltar. Que este es el ejemplo de este antibiograma que sí tiene todos los peluches, todos completos. Tiene la detección de cefoxitina, tiene la oxacilina, este pues sería un MSSA, miren que
salieron los dos negativos. Si estos hubieran salido positivos, tengo que ir a mirar los anti-MRCA, entonces linezolid sensible, daptomicina sensible, vancomicina sensible, con una MIC baja, o sea, tengo todas las opciones abiertas. Y después, si me voy a desescalar con esta bacteremia, vemos que el trimetoprim sulfamethoxazol está sensible y la eritromicina está resistente con clindamicina sensible, y el test de inducción de clindamicina de resistencia está negativo. O sea que en este paciente yo me podría perfectamente desescalar a trimetoprim sulfamethoxazol o a clindamicina. Y esto era lo que teníamos para hoy.